están Todo todos? bien. Bueno, fantástico. El, el tema que habíamos comenzado a abordar la semana pasada era corriente alterna. Habíamos quedado en las primeras expresiones de Faraday y cómo esas expresiones de Faraday daban inicio a fenes, ¿bien? Fuerzas electromotrices que se inducían a partir del movimiento de una espira. Nosotros veíamos un movimiento circular de una espira en un campo magnético. En esas condiciones habíamos conseguido demostrar que ese campo magnético que inducía la FEM era un campo magnético que habíamos dicho que en ese caso ese campo era constante en el tiempo. Lo que pasaba es que esa espira que giraba envolvía diferentes secciones, de acuerdo a cada momento, o sea, diferentes superficies, de acuerdo a cada momento del giro, y por ello, entonces lo que pasaba es que variaba el flujo. Sin variar la inducción magnética en el tiempo, variaba el flujo, porque el flujo, como sabemos, depende de la inducción magnética y de la superficie. Bien, de ahí habíamos sacado una expresión, y esa expresión se parecía mucho a esto. Habíamos dicho que la FEM, en ese caso, iba a ser igual a un valor que nosotros por ahora lo vamos a llamar un UM, y ahora vamos a ver por qué, omega t. Entonces de acá podemos distinguir los siguientes parámetros. Primero que nada estamos hablando de una FEM. Hablar de una FEM es equivalente a hablar de una diferencia de potencial. Esto para nosotros es el equivalente a hablar de una fuente de tensión cuando hablábamos en corriente continua sobre una pila, una batería. ¿Bien? Es lo mismo. Esto que tenemos acá es el valor máximo. Y tiene una explicación que ¿eh? ahora vamos a tratar de desarrollar. Vamos a decir que en corriente alterna, los valores máximos los vamos a llamar con la letra de la unidad. Como esto es una tensión, lo vamos a expresar con la letra U mayúscula. Y esto va a ir acompañado de la M o directamente las tres primeras letras máximas, ¿no? Luego, el seno de omega t, donde omega era el recorrido angular, ¿bien? Y ese recorrido angular, cuando nosotros decimos omega t es el recorrido angular, quiere decir que estamos hablando de 2 veces pi. Acá lo que tenemos es la frecuencia por el tiempo. Entonces, perdón, todo esto es 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo, lo que quiere decir que omega es 2 veces pi por la frecuencia. ¿Por qué ocurre que es 2 veces pi? Porque resulta que nosotros vamos a expresar las excursiones angulares en radianes. Entonces debemos convertir posteriormente esos radianes a vueltas completas. Por tanto, una vuelta completa son 2 pi radianes. ¿Bien? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo de la alimentación en un segundo. ¿Bien? Y el tiempo t es el tiempo que ha transcurrido en la excursión completa. Bien. ¿Esto qué quiere decir? O mejor dicho, no en la excursión completa, sino en el lapso de tiempo que estamos analizando. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tuviese que dibujar esta expresión, bien, como una función matemática, nosotros podríamos decir que esa función matemática tendría una representación donde en el eje horizontal vamos a tener el omega t y en el eje vertical vamos a tener el valor de la FEM. Y acá, esta sería la representación de esta función. El valor máximo es esto. Ese valor máximo para nosotros lo vamos a indicar del lado positivo, pero se vuelve a repetir en el lado negativo de la función.
Bien. Luego, la frecuencia, habíamos dicho que era la cantidad de veces que se repetía esta función en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, a partir de la frecuencia, se puede encontrar el período. El período es el recíproco de la frecuencia. Y el período no es otra cosa que la cantidad de tiempo en que se desarrolla un ciclo completo. ¿Bien? O sea, el tiempo desde que se inicia un ciclo hasta que se termina un ciclo. Cuando nosotros hablemos de corriente alterna, bien, vamos a hablar de corriente alterna en general, nos vamos a referir a la unidad corriente, pero estamos hablando en general, tanto tensiones como corrientes. Pero cuando hablemos de corriente alterna, lo que estamos hablando es de una forma particular que tiene la corriente alterna, que son todas las señales que son sinusoidales, ¿bien? O sea, que tienen formas de senos o de cosenos, ¿bien? ¿Por qué? Porque en realidad las corrientes alternas bastaría que tengan cualquier forma y que esa forma tenga durante un tiempo una parte positiva y luego de un tiempo tenga una parte negativa. Entonces, siempre que tengamos parte positiva y parte negativa y esa expresión se vaya repitiendo en el tiempo, entonces lo que tendríamos ahí es una corriente alterna o una señal alterna en el tiempo. Porque pasa de un semiciclo positivo o de una parte del ciclo positiva a una parte del ciclo negativa. Ahora bien, vamos a pedirle a la función que vamos a estudiar, vamos a pedirle que además de tener una parte positiva y negativa, y además de que cumpla con ser una función sinusoidal o cosinusoidal, vamos a pedirle que sea simétrica. O sea que respecto al eje horizontal, al eje en este tiempo omega t, yo tenga la misma parte, bien, de señal positiva como de señal negativa. ¿Por qué? Porque podríamos tener, por ejemplo, una señal totalmente asimétrica que tenga esta forma, por ejemplo. ¿Bien? Esto tiene una parte positiva, que es esta, y una pequeña parte negativa que tenemos acá. Luego empieza de nuevo la parte positiva y tendríamos a continuación una parte negativa. Entonces, acá también vamos a ver que acá esto es una corriente alterna, tiene un periodo T, ¿bien? Tiene entonces una frecuencia, tiene entonces un valor máximo, ¿bien? Tanto sea positivo como negativo, pero ese valor máximo positivo es distinto al valor máximo negativo, ¿bien? Entonces acá no habría simetría. Y no vamos a estudiar este tipo de funciones en esta materia, esto no. Otra forma de una excitación alterna que tampoco vamos a estudiar es, por ejemplo, una onda triangular de esta forma. Esto no lo vamos a estudiar. Esto cumpliría con ser alterna, cumpliría con que tiene una parte positiva y una parte negativa, cumpliría con que tiene un periodo y una frecuencia, pero no vamos a estudiar el comportamiento de esta señal sobre ningún circuito. Esto es solamente por simplicidad. ¿Por qué? Porque en la variable tiempo se hace muy difícil estudiar el comportamiento de los circuitos cuando tienen una excitación diferente a la sinusoide o al coseno, digamos. Entonces, vamos a ir solamente sobre esas dos funciones, sinusoidal o cosinusoidal. Bueno, definimos entonces que en la excitación, tanto sea FEN o corriente, ¿bien? Esa excitación va a tener un valor máximo, va a tener también un periodo, va a tener también una frecuencia. El periodo que nosotros tenemos acá en la expresión temporal sería justamente el tiempo que le toma a esto llegar a cumplir un ciclo completo. Fíjense que ese omega t lo podríamos reemplazar por omega, en vez de poner f podría poner 1 sobre t, ¿bien? 1 sobre el periodo, por el tiempo. Entonces, si es que yo digo que esto dio una vuelta completa, quiere decir que el tiempo dividido el periodo tendría que ser 1 o un número natural
Bien, o sea, los números naturales se acuerdan, el 1, el 2, el 3. Entonces sería un múltiplo de t, ¿bien? Un múltiplo exacto de t. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaríamos hablando de que hemos dado una vuelta completa. Con lo cual, para nosotros, dar una vuelta completa sería el equivalente a dar la misma vuelta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el recorrido que va a hacer esta sinusoide al cabo del primer periodo, ¿bien?, va a ser exactamente igual, no va a cambiar. Entonces, es indistinto a partir de ese momento. Sabemos también que una forma de explicar cómo aparece esta sinusoide sería si es que desarrollamos, por ejemplo, a ver si sale más o menos parecido, desarrollamos la circunferencia trigonométrica, ahí está, y pensamos que este radio, R, coincide con el valor máximo de la excitación que estamos analizando, ¿eh? Puede ser tensión o corriente. Entonces, bien, si es que este radio R se mueve en el tiempo y lo hace con una velocidad angular omega, si es que ese radio R se mueve, nosotros podríamos proyectar sobre el eje vertical la posición del punto, del extremo del radio, en la circunferencia. Y esa posición la podríamos reflejar al costado para cada uno de los instantes. Con lo cual, vamos a tener que inicia en 0, ¿bien? Conforme pasa el tiempo, llegará, avanzará, y recuerden, si lo que nosotros estamos haciendo es la proyección sobre la vertical, lo que estamos teniendo entonces es el valor de este radio, o sea, el valor de la excitación máxima, multiplicada por el seno de omega. Con lo cual, lo que vamos a tener es que esta función, ¿bien?, para cada uno de los puntos sobre la circunferencia, no es otra cosa que una función seno representada en el tiempo. Nosotros vemos que, a su vez, si nosotros tomáramos todos intervalos similares, ¿bien?, de tiempo, para cada intervalo de tiempo tendríamos diferentes variaciones en el eje Y, ¿bien?, el eje donde estamos representando la función. Con lo cual, entonces, esto quedaría así. Acá habríamos alcanzado el valor máximo. Este sería mi valor máximo. Luego esto volvería a 0. Y luego este radio giraría para el otro lado. Acá, cuando llega hasta aquí, habríamos retornado a 0. Luego se hace negativo porque estamos pasando a las proyecciones por debajo del eje horizontal. Bien, cubriríamos entonces el ciclo completo cuando hemos completado una vuelta. Bien, o sea, cuando partimos desde la horizontal a 0 grados y llegamos a la horizontal dando una vuelta de 360 grados. Quiere decir que esta expresión sinusoidal, una vez que he completado la primera vuelta, puedo hacer un segundo ciclo a continuación con una segunda vuelta. Puedo hacer un tercer ciclo con una tercera vuelta, pero todos los ciclos van a tener la misma forma y van a respetar exactamente lo mismo. ¿Bien? Van a tener un valor máximo, ya sea negativo o positivo, van a tener un valor máximo que va a ser igual. Y nos acordamos que necesariamente tenemos que tener una parte del ciclo positiva, una parte del ciclo negativa. Las características de las funciones alternas tienen que ver y tienen que ser explicadas de alguna manera. Entonces nosotros vamos a ponerle nombre y vamos a tratar de explicar esas características. Uno de los nombres que vamos a dar es el nombre del valor medio, y vamos a definir ese valor medio. El valor medio para nosotros de una sinusoide matemáticamente va a ser nulo. Ahora vamos a explicar por qué.
matemáticamente va a ser nulo, pero el concepto de ese valor medio va a ser, si yo tengo mi sinusoide, acá tengo omega t en la horizontal, y acá tengo el valor o de la FEM o de la corriente. El valor medio para esta sinusoide sería la superficie, ¿bien? O mejor dicho, la altura de la superficie que contiene el mismo área que contiene a la senoide en el mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar el valor medio para un periodo completo de una sinusoide, ¿qué tendría que encontrar? Tendría que encontrar la superficie de un rectángulo cuya base es el periodo t, que contenga la misma superficie que la sinusoide. Ahora nosotros sabemos que la sinusoide tiene una superficie que va a ser positiva de este lado, pero negativa de este, y como dijimos que era simétrica, esta sinusoide entonces se compensa en superficie positiva y en superficie negativa. Entonces, cuando hablamos del valor medio, estamos encontrando la altura de un rectángulo cuya base, en este caso para esta explicación, va a ser el tiempo t, o sea, el tiempo que dura el periodo de esta sinusoide, y la altura sería la altura de ese valor medio. La altura coincide con el valor medio. Pero ahora bien, si ese valor medio, la representación de ese valor medio multiplicado por el periodo t tiene que ser la superficie de esta sinusoide, entonces como la superficie de esta sinusoide va a ser 0, esa altura de ese rectángulo debería ser 0. Entonces para nosotros el valor medio estaría ubicado justo en el eje horizontal, por tanto, no proyecta sobre el eje vertical, y entonces ese valor medio para la sinusoide completa, es igual a 0. Esto es para una sinusoide completa. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si es que en lugar de encontrar el valor medio de la sinusoide completa, yo me propongo encontrar el valor medio para medio ciclo de esta sinusoide? Si ahora lo que me interesara es encontrar el valor medio para medio ciclo de la sinusoide, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahora esta superficie la computo sola, ya no la computo con su parte negativa, y como la estoy computando sola, quiere decir que va a haber, o que puede existir, un rectángulo con una altura distinta de 0, cuya base sea, en este caso, t dividido 2, que envuelva o que contenga el mismo área que el área que tiene la sinusoide entre 0 y t dividido 2. Bien, entonces podríamos decir que este es ese rectángulo, y entonces la altura de este rectángulo va a ser el valor medio de la nueva sinusoide. Lo que antes, para un ciclo completo, me daba que el valor medio era 0, para medio ciclo ahora ese valor medio va a ser distinto de 0. Entonces, ¿cómo encontraríamos el valor medio de manera general a través de la definición que acabamos de dar? Diríamos que el valor medio multiplicado por una cantidad de tiempo t, en este caso medio ciclo, en el caso anterior el ciclo completo, tiene que ser igual a la integral entre 0 y t de la evolución sinusoidal, o sea, sería el valor máximo por el seno de omega t. Bien, por ahora vamos a ir de esta manera. Y acá vamos a integrar en función de el diferencial de omega t. Como vamos a integrar en función del diferencial de omega t, entonces a los tiempos, bien, a los tiempos t, podemos tratarlos como excursión angular, o sea, t por omega.
¿Bien? Podemos tratarlo como una excursión angular. O, diferente a eso, podemos integrar en función de t, en vez de omega t, integrar en función de t, y resolver la integral justamente en función de t. Bueno, si resolvemos esta integral y lo hacemos entre el inicio y la mitad del periodo, vamos a ver que la sinusoide tiene efectivamente un valor distinto de 0, esa integral va a ser distinta de 0, pero además también podemos determinar que lo que tenemos acá, ¿bien? Esto se parece a la superficie rectangular, donde vamos a tener un valor que va a ser constante en el tiempo, ese valor medio va a ser invariable en el tiempo, multiplicado por A, donde A no es otra cosa, esto sería base por altura, donde A no es otra cosa que la excursión angular o el tiempo transcurrido. Bien, sé de que si quiero integrar esto, podríamos decir así, esto es el valor medio por, vamos a hacerlo en función de omega t, entonces vamos a poner acá omega t, es igual. La integral del valor máximo por el seno de omega t diferencial de omega t no es otra cosa que el valor máximo multiplicado por la integral del seno, bien, omega t diferencial omega t sería el menos coseno, ¿está bien? Esto lo vamos a integrar entre 0 y omega t. De forma tal que, para nosotros, esa superficie esto sería igual a la integral. Vamos a pasar, perdón, esto ya lo tenemos resuelto. Vamos a pasar la excursión angular a ángulo, ¿bien? Entonces esto sería el valor máximo por el menos coseno de omega t, cuando omega t, en este caso que estamos analizando, va desde 0, fíjense que en la mitad del periodo sería 90 grados. Entonces esto va a ir desde 0 hasta 90 grados. Ahora bien, el valor medio, perdón, y acá lo que tendríamos es justamente ese periodo entre 0 y 90, que sería el t dividido 2. ¿Bien? Bueno, el valor medio multiplicado por t dividido 2 va a ser igual a valor máximo de la tensión. Y ahora la integral resuelta entre 90 y 0 para el menos coseno va a ser, vamos a poner el signo negativo del lado de afuera. Por un lado, el coseno de 90 va a ser 0, menos. Por otro lado, el coseno de 0 va a ser 1. Entonces acá tendríamos el valor máximo menos 0 menos 1. Entonces esto quedaría el valor máximo multiplicado por 1 positivo. Entonces, el valor, pucha, ¿cómo estoy? El valor medio va a ser igual al valor máximo, que ya hemos dicho que va a quedar multiplicado por 1 positivo, dividido el valor del periodo dividido 2. ¿Bien? O lo que sería lo mismo, 2 veces el valor máximo dividido el valor del periodo. Ahora bien, lo que nosotros tenemos acá es que esta relación que aparece
me permite a mí encontrar el valor medio a partir de la idea de que ese valor es la representación de la superficie que envuelve la misma superficie. ¿Qué hubiera pasado si es que en vez de hacerlo entre el inicio y la mitad del periodo, lo hubiéramos hecho entre el inicio y el final del periodo? Bien, entonces fíjense, si hubiéramos integrado entre el inicio y el final del periodo, acá tendríamos t, ¿bien? Esto no sería t sobre 2, sino que sería t, y este coseno se resolvería entre 180 y 0 grados. Con lo cual, esto sería 1 menos 1, con lo cual esto sería 0, por tanto esto sería 0, entonces el valor medio, en ese caso, donde yo tuviese en cuenta el periodo completo de la sinusoide, ese valor medio va a ser 0, ¿bien? Si es que tengo en cuenta el valor medio de la sinusoide por la mitad, da este valor. Si tengo en cuenta el valor medio de la sinusoide completa, es 0. Entonces vemos que para el caso del valor medio hay una variación en cuanto a qué cantidad de tiempo considero para el cálculo. ¿Bien? Luego del valor medio, tenemos el valor eficaz. Y el valor eficaz está expresado como el valor eficaz está expresado como el valor medio cuadrático. Y por tanto, el valor medio cuadrático, ahora vamos a explicar por qué. Por tanto, para nosotros ese valor eficaz no va a tener, o mejor dicho, para encontrar ese valor eficaz, no va a tener influencia si es que estamos analizando la primera parte de la sinusoide o la sinusoide completa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ocurre que ese valor eficaz tiene una expresión que sería, vamos a hacer la ecuación completa. El valor eficaz para nosotros, podríamos decir que sería el valor eficaz elevado al cuadrado multiplicado por el periodo. Por ahora vamos a tomar el periodo como una unidad de tiempo, ¿bien? Va a ser igual, o sea, lo que estoy haciendo es que ese valor eficaz al cuadrado por t es el que me va a dar a mí el resultado de la superficie, ¿bien? Y esto va a ser igual a la superficie envuelta por el seno, o por la función sinusoidal, pero por la función sinusoidal elevada al cuadrado. Entonces esto lo integraría entre 0 y el periodo, y acá la función que tendríamos que analizar sería el valor máximo elevado al cuadrado por el seno de omega t elevado al cuadrado por el diferencial de omega t. ¿Bien? Esta sería la expresión. Entonces lo que diríamos es que a esta función elevada al cuadrado la integro y eso me va a dar, o tendría que quedar igualado con la superficie de un rectángulo cuyo lado, cuya altura elevada al cuadrado, perdón, cuya altura es el valor eficaz elevado al cuadrado. ¿Bien? Y la base es el tiempo. Entonces, llevando esto, si nosotros tuviésemos que determinar cuánto vale el valor eficaz de una función sinusoidal, podríamos llevar esto a la forma de conseguir digamos, matemáticamente este integral, donde tenemos un seno cuadrado. Lo que vamos a hacer, para hacerlo fácil, es utilizar las expresiones de Euler, las identidades de Euler trigonométricas. Bien, ustedes recordarán que el seno lo podíamos, esto vamos a poner el seno de omega t, ¿bien? Lo podíamos expresar como el valor de Euler, el valor de la constante de Euler, E a la J omega t. J es el operador complejo. En electricidad, ¿bien? Nosotros
el valor complejo no le vamos a llamar I porque se confundiría con la corriente. Entonces lo llamamos J. Menos el operador E, que sería constante de Euler, a la menos J omega T, dividido 2 veces J. El seno de omega T es E elevado a la J omega T menos E elevado a la menos J omega T dividido 2J. Con lo cual, si lo que quiero encontrar es el valor del seno cuadrado de omega T, sería básicamente elevar esto al cuadrado. ¿Bien? Entonces, el seno cuadrado de omega T es... Ustedes se acuerdan que el operador complejo, ustedes en álgebra seguramente lo vieron con la letra I, nosotros le llamamos con la letra J, el operador complejo era la raíz cuadrada de menos 1. ¿Bien? Como la raíz cuadrada, ¿bien?, de un número negativo no se puede encontrar, entonces lo que se establecía es que ese era un número imaginario. ¿Bien? Y de ahí venía la I para nomenclar a ese valor. Bien, entonces J para nosotros es la raíz de menos 1, lo que quiere decir que cuando yo eleve al cuadrado esto, lo que voy a tener es el cuadrado del numerador dividido el cuadrado del denominador. ¿Por qué? Porque en una fracción la potenciación se puede distribuir en numerador y denominador. Bien, entonces lo que hago es eso, distribuyo. Si hago el denominador al cuadrado, o sea, 2 por j elevado al cuadrado, acá me va a quedar 4 multiplicado por menos 1. Bien, o sea, menos 4. Y si es que elevo al cuadrado la parte superior, lo que voy a tener es que esto va a ser e elevado a la, vamos a hacerlo así, j omega, todo esto elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 veces, no me va a alcanzar la pizarra, lo voy a hacer abajo. Decíamos, lo que estábamos encontrando era el seno cuadrado de omega por t, esto iba a ser igual entonces a, habíamos dicho que el numerador iba a ser menos 4, el denominador, y entonces el numerador, esto sería el cuadrado del primero, que es e a la j omega t, todo esto elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, pero el primero es positivo, el segundo es negativo, así que queda menos 2 veces e a la j omega t por e a la menos j omega t, más el cuadrado del segundo, más e a la menos j omega t al cuadrado. Este queda con signo positivo porque fue sometido al exponente 2. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos acá, e a la j omega t por e a la menos j omega t, sería lo mismo que e por e a la j omega t dividido e a la j omega t. Bien, entonces esto se puede simplificar el uno con el otro. Por el otro lado, e a la j omega t elevado al cuadrado puede ser escrito como e a la 2 veces j omega t. Bien, porque acá estoy elevando al cuadrado esta expresión. Entonces, este cuadrado pasa a multiplicar a la potencia que ya tenía la base. La base era e, entonces este cuadrado pasa a multiplicar a la potencia de la base. Entonces me va a quedar e a la 2j omega t más e a la menos 2j omega t dividido menos 4. Entonces, perdón, me olvidaba, acá tendría que restarle menos 2 dividido 4. Pero perdón, con el signo negativo esto quedaría positivo. Este sería el menos 2 que salía de acá, dividido menos 4, entonces queda 2 dividido 4 positivo. Bien, lo que tenemos en esta parte de la fracción, lo voy a envolver en rojo. Lo que tenemos acá envuelto en rojo, esto
Eso no es otra cosa más que el coseno de 2 veces omega t, porque la misma relación que existía para el seno, la puedo escribir para el coseno. El coseno quedaba como coseno de omega t es igual a e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido 2. Bueno, entonces fíjense, acá lo que tengo es e a la 2 j omega t más e a la menos 2 j omega t. Entonces, si es que lo comparo con esto que tengo acá sería como el coseno de 2 omega t dividido, fíjense que esto es dividido menos 4, y acá teníamos dividido 2. Entonces esto quedaría dividido menos 2. Bien, y por el otro lado, ¿eh? La segunda parte de esa fracción sería más, perdón, más un medio, que es el resultado de hacer 2 dividido 4. Entonces, la suma que tenemos acá, que es el resultado del seno cuadrado de omega t, sería lo que nosotros tenemos que utilizar para resolver la integral. Al resolver esta integral, me voy a quedar únicamente con el resultado S. Al resolver esa integral, entonces, lo que estamos determinando es el valor eficaz elevado al cuadrado. Entonces podríamos decir que esto va a ser igual a 1 sobre t por el valor de la integral 0t u máximo al cuadrado por el seno cuadrado de omega t. Y de acá podríamos decir, bueno, perdón, diferencial omega t. Y de acá podríamos decir que ese valor máximo, perdón, ese valor eficaz sería la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t del valor máximo elevado al cuadrado por el seno cuadrado de omega t diferencial omega t. Bien, acá lo que estamos haciendo es llegar a la expresión que iba a escribir al principio. Esta expresión por ahora digamos, nos interesa porque es la expresión generalizada. El valor eficaz es la raíz cuadrada del 1 sobre el periodo por el seno, o 1 sobre el tiempo por el 0 perdón, la integral de la función elevada al cuadrado. ¿Bien? Ahora, si nosotros nos proponíamos encontrar a ese valor eficaz, entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando con esta expresión y utilizando esto como el argumento de la integración. Entonces acá nos quedaría que el valor eficaz elevado al cuadrado va a ser igual a 1 sobre t por la integral. Y acá vamos a poner entre 0 y el periodo t. Del valor máximo. Ese valor máximo, como es constante, lo puedo sacar fuera de la integración. Entonces lo voy a poner aquí afuera. Por el seno cuadrado de omega t, que no es otra cosa que esto. Entonces esto quedaría coseno de 2 omega t dividido menos 2 más un medio. Todo esto multiplicado por el diferencial de omega t. Cuando integro esto, lo que estoy teniendo es la integral del coseno. Bien, la integral del coseno es el seno. ¿Está bien? Entonces acá lo que tendríamos es que el valor eficaz sería el valor máximo dividido el periodo t, y acá la integral esta resuelta sería, fíjense que acá estoy resolviendo, esto es el coseno de 2 omega t, pero la función se debería integrar sobre omega t. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es cambiar la variable de integración. Para cambiar la variable de integración, lo que tenía que hacer era encontrar la derivada de esto respecto a esto. La derivada del argumento del coseno, que es 2 omega t respecto a omega t, es 2. ¿Bien? Y esa derivada me quedaba como multiplicación de la, perdón, como división de la expresión que estaba encontrando. Entonces esto me va a quedar, para el caso del coseno, me va a quedar
por un lado, el seno de 2 omega t dividido menos 4, este sería este menos 4 se consigue haciendo este 2 y bajando el 2 que salía de aquí adentro debido a que tenía que acomodar la unidad de la integración respecto al contenido del argumento del coseno. Más, esto sería 1 dividido 2, que es una constante, por el diferencial de omega t integrado. Entonces esto sería un medio, la integral del diferencial de omega t, la integral del diferencial de omega t, vamos a escribirlo por ahora. La integral del diferencial de omega t entre 0 y t no es otra cosa que t. Y esto también es entre 0 y t. ¿Bien? Bueno, la integral entonces va a ser, para este caso, el valor máximo dividido el periodo t multiplicado por seno de omega t valorizado, seno de 2 omega t, perdón, valorizado en t y en 0. El seno valorizado en 0 es 0 y el seno valorizado en 360 también es 0. ¿Bien? Entonces ese primer pedacito nos va a quedar 0. Luego tendríamos que agregarle, perdón, acá me faltó el corchete este. Luego tendríamos que agregarle el resultado de esta otra parte de la integral que sería t dividido 2. Esto va a ser integrado en 0, va a ser 0. Integrado en t va a ser t dividido 2. Entonces acá nos quedaría t dividido 2. Con lo cual, perdón, acá era el cuadrado. Con lo cual, el valor eficaz va a ser la raíz cuadrada de el valor, hoy me olvidé de poner, esto era cuadrado también, perdón. Claro, eso te iba a decir, el U máximo también. Ahí está. Ahí está. Me va a quedar la raíz cuadrada del valor U máximo elevado al cuadrado. Fíjense que acá U máximo cuadrado dividido t por 0 es 0. U máximo al cuadrado dividido t por t dividido 2 es U máximo cuadrado dividido 2. Entonces acá me quedaría solamente esta parte. Un máximo cuadrado dividido 2 aplicada a la raíz cuadrada. Y esto es el valor máximo de la expresión dividido la raíz de 2. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Este valor máximo dividido la raíz de 2 es el valor el valor eficaz de la sinusoide en el periodo completo, pero también coincide con el valor eficaz de la sinusoide si es que lo trabajo entre 0 y t sobre 2. ¿Bien? Si yo trabajara entre 0 y t sobre 2, obtendría exactamente el mismo valor. ¿Bien? Sigue siendo lo mismo. Con lo cual, entonces, en general, el valor máximo de una sinusoide va a ser el valor máximo dividido el valor de la raíz cuadrada de 2. Y ese es el valor que nos vamos a tener que acordar, lo vamos a expresar acá. El valor eficaz para la sinusoide va a ser el valor máximo dividido la raíz de 2. Acá está hecho con tensiones, pero lo hubiéramos podido hacer con corrientes. Hubiera sido exactamente lo mismo. No hay cambios. Hubiera sido la corriente máxima dividido raíz de 2. Bien, este valor eficaz, si nosotros recordamos lo que habíamos dibujado hace un ratito respecto a la circunferencia trigonométrica, este valor eficaz no lo vamos a ver expresado en la circunferencia trigonométrica. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que la expresión en el tiempo de una variable, por ejemplo, la tensión o la FEM, va a estar dada por el valor máximo multiplicado por el seno de omega t, pero también podríamos expresar a esa misma tensión o corriente como el valor eficaz por el seno
de omega t. Esto es menos común. Expresar esto en función del valor eficaz, o sea, el valor temporal de la tensión o de la corriente, en valor conseguido como el valor eficaz multiplicado por el seno, es menos común. Formalmente esto está mal, matemáticamente esto está mal. ¿Por qué? Porque esto no me da el valor instante a instante, esto me da un valor diferente. Entonces, para que ese valor estuviese bien, yo tendría que multiplicar por raíz de 2 de este lado y multiplicar por raíz de 2 de este lado. Si lo hiciera así, entonces ahí sí tendríamos el valor, perdón, de este lado no haría falta, de este lado no haría falta, perdón, de este lado. Tendría que multiplicar el valor de la raíz de 2 por el valor eficaz por el seno de omega t, y de así entonces, ahí sí podría escribir al valor temporal en función del valor eficaz y del seno de omega t. Ahora lo cierto es que este valor eficaz no lo usamos nunca, o no deberíamos usarlo nunca, para encontrar un valor temporal porque es confuso, pero sí lo vamos a usar para encontrar los valores de las tensiones y de las corrientes cuando encontremos esos valores en función de caídas de potencial, ¿bien?, encontradas por ecuaciones parecidas a las ecuaciones de Kirchhoff en corriente continua, pero para la corriente alterna. ¿Bien? Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta o podemos avanzar? Avanzamos. Bueno, si yo tengo una excitación sinusoidal y esta excitación alimenta a un circuito compuesto por una resistencia, yo podría decir que la corriente, vamos a escribirlo primero en función del tiempo, la corriente va a ser igual, fíjense que si yo me acuerdo de las ecuaciones de Kirchhoff, yo digo de que las tensiones de la malla tienen que ser igual a la suma de las caídas de potencial en la malla. Y las caídas de potencial en la malla no es otra cosa que la corriente, en este caso por la resistencia. Bien, entonces, si la corriente por la resistencia es igual al valor de la tensión de la fuente, entonces yo podría decir que esto sería igual al valor de la tensión de la fuente, que por ahora lo voy a seguir escribiendo así, después vamos a ver que puede haber alguna variación, dividido el valor de la resistencia. De esta forma obtendría la corriente. ¿Bien? En un circuito como este, donde la carga es únicamente una resistencia, no va a haber ningún tipo de modificación entre las características de la expresión de la alimentación y la característica de la expresión de la corriente. O sea, de hecho, hay una relación de proporcionalidad y nada más. Bien, en un caso determinado podríamos tener una resistencia y un inductor. Y si mi carga es una resistencia y un inductor, entonces yo ya no puedo hablar de que mi ecuación de Kirchhoff para esta malla sea como esta. ¿Bien? La ecuación de Kirchhoff para esta malla va a ser que la tensión de la fuente, la vamos a expresar como la expresión del tiempo, va a ser igual a la corriente por el tiempo, perdón, la corriente en el tiempo por la resistencia, más, y acá ¿qué podría expresar? Acá podría utilizar una de las ecuaciones de Faraday, ¿bien?, que era L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Bien, de esta manera yo puedo expresar el valor de la tensión de la fuente y el valor igualado de las caídas de tensión en la malla. ¿Bien? Caída de tensión en la resistencia es I por R, y caída de tensión en el inductor es L por la derivada de I respecto de T. Ahora fíjense que acá solamente utilicé
el aporte de la ecuación de Faraday. No le puse signo negativo, ese era el aporte de Lenz a la ecuación de Faraday. No le puse el signo negativo. ¿Por qué no? Porque en realidad acá no estoy encontrando una FEM, sino que estoy encontrando una caída de potencial. ¿Bien? Bueno, si nosotros supusiéramos, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que la corriente es un valor sinusoidal. Vamos a asumirlo. La corriente en este circuito, a pesar de haber incorporado un inductor, aún así va a tener un valor que va a ser sinusoidal. Es de la forma de seno o de la forma de coseno. No me interesa. Va a ser un valor sinusoidal. ¿Bien? Entonces podemos decir, bueno, si es que la corriente, a pesar de este inductor, tiene un valor también sinusoidal, una forma sinusoidal, entonces lo que va a ocurrir es que la diferencia de potencial esta sería proporcional a la derivada de ese valor sinusoidal. ¿Bien? Entonces vamos a explicar a ese valor sinusoidal como un valor máximo de la corriente por el seno de omega t, y acá no descarto que podría existir un ángulo más o menos, y vamos a ponerle una diferencia. ¿Bien? La corriente podría estar adelantada o atrasada en un determinado ángulo. ¿Bien? Y esta va a ser mi corriente. Entonces, si yo tuviese que encontrar el valor de L por la derivada de esa corriente del tiempo, la corriente en el tiempo sería esto. Si yo tuviese que encontrar la derivada de la corriente y multiplicarla por L, entonces lo que tendría que hacer es derivar esto. Entonces, para mí, la derivada de la corriente respecto del tiempo no sería otra cosa que acá tendríamos que aplicar primero y máximo, ese no hace falta que lo derive, y acá tendríamos que hacer primero derivar el contenido del seno. El contenido del seno derivado respecto del tiempo va a ser omega. ¿Bien? Y luego derivar el seno. Y la derivada del seno sabemos que es el coseno. Coseno de omega t más o menos un determinado ángulo phi. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Matemáticamente no hemos hecho nada malo, estamos bien, no hay errores. Entonces ahora esta L la podría poner de este lado y también la podría repetir de este lado. Así ya tengo L por la derivada de I respecto de T, y de este lado tendría L por la derivada de I respecto de T. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto que tengo acá es el coseno. Y yo quisiera que esto se pareciera lo más que se pudiera a la expresión de la corriente de arriba, a esta expresión. Entonces, como esto es el coseno y esto es el seno, yo puedo decir, bueno, espera, yo puedo convertir rápidamente un seno en un coseno si es que hago algo. ¿Bien? Si yo al seno le saco o le agrego algo, un ángulo, lo puedo convertir en un seno. ¿Bien? Veamos esto. Esta es una representación de un coseno. ¿Bien? Y esta es la representación de un seno. Esperen que lo voy a hacer en color distinto. El seno lo voy a dejar en azul. Y el coseno lo voy a dejar en rojo. Bien, fíjense de que básicamente el coseno pareciera estar adelantado al seno. ¿Bien? Sería que el coseno es como un seno más 90 grados. Entonces yo podría escribir a esto como un seno más 90 grados. El seno de este mismo argumento, pero le sumo 90 grados. Seno de omega por t más o menos un ángulo phi más 90 grados. Bien, hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, escribir que el seno de omega por t más o menos un ángulo phi más 90 grados sería lo mismo, esta parte, sería lo mismo que hacer j, j es el operador complejo, por el seno
de omega t más menos un ángulo phi. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo un valor, vamos a verlo acá, vamos a decir que este es mi eje real y este es mi eje imaginario. Bien, si yo tengo un 2 real y lo quiero pasar a un 2 imaginario, lo que tengo que hacer es multiplicar por j al valor real. Si lo multiplico por j, quedaría acá, j2. ¿Bien? Lo mismo si tengo un 3. Si tengo un 3 y lo quiero pasar al eje imaginario, lo multiplico por j. Lo que quiere decir que gráficamente adelantar un número real 90 grados es el equivalente de multiplicarlo por j. ¿Bien? Si yo tengo un número real y lo multiplico por j, lo estoy adelantando 90 grados. ¿Bien? Con lo cual, este adelanto de 90 grados que nosotros teníamos acá, que lo agregábamos, le sumábamos 90 grados, pasa a ser esto. Y esto también tiene una explicación desde el punto de vista del tratamiento de los números imaginarios. Ustedes recordarán esto de álgebra. Tiene el mismo tratamiento que cuando ustedes hacían, por ejemplo, el producto de números expresados de forma rectangular, ¿bien? Entre sí. Si ustedes tenían, por ejemplo, 2 a 50 grados y lo multiplicaban por 3 a 30 grados, ¿qué era lo que pasaba? El 2 y el 3 se multiplicaban y los argumentos se sumaban. ¿Bien? Esto sería 6 a 80 grados. Bueno, lo que pasa acá es que cuando yo multiplico la j por el seno de omega t más phi, lo que tengo es que, por un lado tengo 1 a 90 grados, ¿esto qué es? Esto es j, por 1, y acá fíjense que esto en realidad sería, mi ángulo sería omega t más o menos el ángulo phi. ¿Bien? Entonces, este sería el seno de omega t, más o menos el ángulo phi. Entonces, lo que tengo acá es 1 a 90 grados por 1 a omega t más menos phi. Entonces, los módulos se multiplicarían y los argumentos se sumarían. Entonces pasaríamos a tener este resultado. Por tanto, multiplicar por j es el equivalente a sumar dentro del argumento 90 grados. Bien. Dicho esto, entonces, podríamos decir que lo que hemos escrito hasta acá sería, básicamente, si a esto lo podemos escribir de esta manera y a su vez de esta manera, esto es la corriente multiplicada por J. Es la corriente que encontramos acá multiplicada por J. ¿Bien? J por la corriente por L por omega por... No, por nada más, hasta ahí. J por la corriente por L por omega sería el valor de la tensión o la caída de potencial en bornes del inductor. A esto lo voy a escribir, en vez de L por omega, lo voy a escribir omega por L. Bueno, resulta ser entonces que esto que tenemos acá, que es la caída de potencial en el inductor, vamos a llamarle UL, la caída de potencial en el inductor, queda escrita como función de la corriente adelantada a 90 grados y multiplicado por omega por L. Y al omega L lo vamos a mencionar como la reactancia inductiva y la vamos a llamar como XL. ¿Bien? XL para nosotros va a ser la reactancia inductiva y esa reactancia inductiva no va a ser cosa que 2 veces pi por la frecuencia por el coeficiente de autoinducción de esta espira, o de esta bobina. Ahora bien, hemos dicho entonces que en este caso la caída de potencial de la malla iba a ser I por R más
L por la derivada de I respecto de T, y a su vez demostramos que L por la derivada de I respecto de T era J por I más XL, perdón, por XL. Entonces, para nosotros, la caída en esta malla la podríamos escribir como la tensión de fuente igual a la corriente multiplicada por R más J XL. Bien, R más J XL es el valor, si esto era la reactancia inductiva, a todo esto lo vamos a llamar como impedancia, Z. Esto tiene unidad de ohmio, al igual que la resistencia tiene unidad de ohmio, al igual que la reactancia inductiva tiene unidad de ohmio. ¿Bien? Entonces, la caída de potencial en este circuito para nosotros va a ser el valor de la corriente multiplicado por el valor de la impedancia, donde la impedancia es R más JXL, o lo que sería lo mismo J omega por L, o lo que sería lo mismo J por 2 veces pi por la frecuencia por L. Bien, para cerrar la idea, vamos a decir que a su vez esta impedancia Z, por ahora nos vamos a concentrar en el circuito RL, ¿bien? Un circuito resistencia inductor. Esa componente Z igual a R más JXL, la podríamos dibujar. Y la dibujaríamos de esta forma. Por un lado vamos a tener la componente R, que como R es un valor real, la resistencia es un valor que pertenece al conjunto de los reales, va a estar en el plano horizontal. Como XL está multiplicado por J, este va a estar en la vertical. Pero a su vez, como el J está adelantando 90 grados, va a estar apuntando hacia arriba. Entonces acá vamos a tener JXL. Y la impedancia no es otra cosa que el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado de esta forma. Y lo que tenemos acá, el ángulo entre la impedancia y la horizontal, este sería el vector impedancia. Entonces, el ángulo entre el vector impedancia y la horizontal es el ángulo phi del circuito. Y este ángulo phi es el ángulo de desfasaje que va a tener la corriente respecto a la tensión. Bien. En un circuito como este, si es que yo veo que la corriente multiplicado por Z es igual a la tensión, podría decir que la tensión dividido Z es igual a la corriente. ¿Bien? Entonces, si la tensión dividido Z es igual a la corriente, entonces, ¿qué podríamos decir? Que esa tensión, por ejemplo, podría estar alineada en 0 grados, o sea, cuando el tiempo es 0, la tensión también es 0, que es esto que tendríamos acá, seno de omega t sin sumarle ningún ángulo, ¿bien? Entonces, eso para nosotros sería el equivalente a pensar que en este cociente yo voy a tener un módulo de la tensión, que sería el valor máximo, y un argumento que va a ser el argumento del seno, o mejor dicho, el agregado del seno, que va a ser 0, dividido un módulo para la impedancia, que no va a ser otra cosa que la longitud del vector z, con un argumento que es el ángulo phi. Entonces, para nosotros, esa corriente va a ser igual
al valor máximo de la FEM dividido el valor de la impedancia, el valor modular de la impedancia, con un argumento que va a ser menos phi. ¿Por qué? Porque phi acá era positivo, entonces yo tengo 0 menos un número positivo, es ese mismo número positivo, pero invertido de signo. Bien, lo que quiere decir que si yo quisiera expresar ahora a la corriente en función del tiempo, esa corriente en función del tiempo sería el valor máximo de la tensión dividido el módulo de la impedancia multiplicado por el seno de omega t menos phi. ¿Bien? ¿Se acuerdan que antes, cuando hicimos todas estas expresiones, nosotros habíamos dicho que la corriente podía ser omega t más o menos un ángulo phi? Bueno, ahora vemos, ese ángulo phi va a ser el ángulo phi negativo, y ese ángulo phi no es otra cosa que el ángulo que viene de esta impedancia, es la separación angular entre el eje real y el vector z. ¿Bien? ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno, fantástico. Vamos a cerrar la clase acá. Si no hay preguntas, lo Profe, cerramos acá. Sí. ¿cómo es, cómo quedó la ecuación? Que no me doy cuenta. Adentro del paréntesis del seno, Ah, sí, pero omega este lo t. hago más grande, quedó chiquitito. Acá atrás me decís, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Espera que lo hago más grande. Decíamos que la corriente, en función del tiempo, iba a ser igual al valor máximo de la tensión dividido el módulo de la impedancia Z, multiplicado por el seno de omega por t, que era la velocidad, esto es el desplazamiento angular, velocidad angular por tiempo, menos el ángulo phi de la impedancia. Ok, profe. Ahí está. Buenísimo. Y profe, esa es la fórmula que se usa en general para los ejercicios. Esa es la fórmula final, Esta es sería. la expresión que vamos a utilizar en general en los ejercicios. Después nosotros vamos a tratar de formalizar esto de alguna manera como para que ustedes entiendan en el ejercicio qué cosas estamos hablando. Por ahora nosotros lo estamos dando un poco disociado de un ejercicio práctico, pero la semana que viene vamos a tratar de ponerle números a un ejercicio y van a ver que esto es un poco más llevadero. Lógicamente, Profe, todo lo que hemos dado hasta acá solamente explica de dónde salen las cosas. Bien, es una justificación, pero no necesitan hacer todo esto para resolver un ejercicio. Sí, perdón, Florencia, te interrumpí. sí, no hay problema. Yo quería preguntarle si en estos días va a subir los cuadernillos de teoría. Bueno, el cuadernillo de teoría de corriente alterna lo estoy terminando de compaginar y calculo yo de que la semana que viene recién, o sea, no va a estar para el lunes que viene, pero la semana que viene sí va a estar. Miércoles de la semana próxima calculo que va a estar. Lo estoy terminando de compaginar. Lo que Ah, pasa es que listo. es el cuadernillo del año pasado que, digamos, por ahí el año pasado para dar las clases lo hice medio rápido y le faltan cosas, entonces hay que ir agregándole gráficos y un montón de cosas. Buenísimo, profe, muchas gracias. Respecto a la fecha del segundo parcial, veo que hay una pregunta. Más o menos ustedes piensen que el segundo parcial lo vamos a estar resolviendo a la altura de finales de septiembre, principios de octubre. Creo que esa es la fecha que más o menos ustedes están manejando en general, también con el profesor de práctica. Creo que el profesor de práctica ya les había comentado algo. Más o menos nosotros vamos a estar haciéndolo. Si la práctica se hace a finales de septiembre, nosotros haríamos la teoría a principios de octubre, o al revés, haríamos la teoría a finales de septiembre y la práctica a principios de octubre. Bien, recuerden que el segundo parcial no es el último parcial que hay. Después hay un tercer parcial que probablemente esté resuelto, o que, perdón, lo tengamos que resolver sobre finales de noviembre, ¿bien? Porque en realidad es lo que alcancemos a dar y un complemento de calor, que la parte de calor, como venimos, podemos llegar a dar una parte, pero no creo que lo demos completa.
Está bien, de acuerdo. Sí, yo te había pedido, bueno, Alberto, el tema de también de los apuntes teóricos, pero bueno, no te había preguntado si estaban o los tenías que desarrollar, digamos. No, tengo ese problema de que los que tengo son los del año pasado. Este año, digamos, los primeros apuntes los fui completando en el verano y pensé que durante el año iba a tener tiempo para ir completando el resto, pero realmente se me hizo más difícil de lo que esperaba. Fui más optimista de lo que debería haber sido. Entonces llegamos a esta instancia. Pero de todas formas, si Está ustedes bien. quieren ir siguiendo esta parte de algún libro, por ejemplo, el Señor Semansky tiene un desarrollo de la parte de corriente alterna, no, perdón, el Señor Semansky no. Búsquenlo directamente. Si quieren ir siguiendo esto, búsquenlo directamente del cuadernillo de corriente alterna que está en la página de la facultad. Desde el cuadernillo creo que lo hizo Sandra, que ese está completo. ¿Bien? La forma en que se está dando por ahí difiere, pero es lo mismo, está completo. ¿Bien? Bárbaro. A mí me gusta por ahí explicar de dónde salen algunas cosas que en el cuadernillo ya las dan por hecho, pero de todas formas después el cuadernillo ustedes lo van a tener, el cuadernillo de lo que se da ustedes lo van a tener. Bien, bien, está claro. Después, bueno, habíamos hablado sobre la experiencia esa del tubito, donde íbamos a ver Sí. qué iba a tirar Bueno, limada. respecto al trabajo práctico, lo íbamos a hacer, en realidad lo íbamos a hacer esta semana, hoy lo íbamos a hacer. Pero Ajá. el problema es que mi idea era juntar dos trabajos prácticos, dos trabajos prácticos de magnetismo con uno que nos había quedado y probablemente dos, de campo eléctrico. Pero para hacer el segundo trabajo práctico que tenía en mente de magnetismo, necesitábamos desarrollar la primera partecita de corriente alterna, por lo menos hasta donde ustedes supieran cuáles digamos, las implicancias de tener un inductor en un circuito alimentado en corriente alterna. Entonces, por eso es básicamente que preferí dar la clase de corriente alterna y probablemente, si no es la semana que viene, será la otra, hacemos las experiencias, nos reservamos un lunes para hacer las experiencias de laboratorio. De acuerdo, de acuerdo. Avanzamos sobre la base teórica. ¿Está bien? Exacto, vamos a avanzar, creo yo, de que una clase más por ahí es conveniente hacer sobre la base teórica y la próxima clase haríamos todos los trabajos prácticos, los que habían quedado de campo eléctrico y los de magnetismo. Está bien. El lunes que viene, a ver, creo que nos impacta la mesa escalonada, me parece. El lunes que viene Me sería parece que 30. sí. Sí, de todas formas, bueno, yo en esa mesa lo que puede pasarme es que yo tengo en realidad, digamos, una mesa que puede pasar a cuarto intermedio de esta semana. Ajá. En esta semana yo tengo una mesa mañana, podría pasar a cuarto intermedio, como tengo que resolverla dentro de los 7 días. Si el alumno pidiera rendir el lunes, me mata y tengo que decirle que sí. Entonces podría pasar eso, nada más. Si no pasa eso, damos clases el lunes que viene normalmente, salvo que ustedes rindan. Buenísimo. No, yo no voy a rendir nada, así que nos avisás, o sea, nos mandás el link y nos avisás si hay. Exactamente, publico como una clase normal. Buenísimo. Buenísimo, Profe, entonces. última Sí, pregunta. no hay ¿La problema. nota de los trabajos prácticos ya están o...? No, vos sabés que me retrasé corrigiendo los trabajos prácticos. Estoy súper atrasado. Los trabajos prácticos en general tienen una nota de pasa, no pasa, pero la nota pasa, no pasa no tiene nada que ver con si van a aprobar o no la materia, ¿está bien? O si pueden aspirar o no a la aprobación directa. Yo les he ido haciendo algunas observaciones, algunos de ustedes ya les hice llegar algunas observaciones, pero después me atrasé. En general puede pasar que si no te mandé nada, tu trabajo práctico esté corregido y no hubiese ninguna observación que mereciera, digamos, que vos replantearas el trabajo. O que no lo he corregido todavía. Déjame que lo verifique en todo caso, Florencia, y te comento durante estos días. Dale, buenísimo, profe, no hay problema. Y le quería Buenísimo. consultar, porque no me acuerdo, para la aprobación directa, ¿se puede hacer un recuperatorio? Sí, ustedes tienen derecho a hacer un recuperatorio. Ese recuperatorio, en realidad, ustedes tendrían derecho a recuperar un parcial completo, teoría y práctica. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros habíamos dicho, che, vamos a ser un poco más flexibles. Si vos te fue mal, por ejemplo, en la teoría del primer parcial y en la práctica, por ponerle del segundo, entonces vos podés rendir, en la medida que solamente rindas una teoría y una práctica, vos podés rendir la teoría del primero y la práctica del segundo y se terminó, se acabó. Si te va bien,
haces la aprobación directa. ¿Bien? Ah, listo, buenísimo entonces, profe. Muchas gracias. La idea era esa. Después la nota, habíamos dicho, era superior a 6 o igual a 6 en todos los parciales. Nosotros lo que vamos a hacer con el profesor de práctica, ya nos pusimos de acuerdo, lo que vamos a hacer es tratar de ir promediando nota de práctica y nota de teoría, de manera que ustedes tengan una nota promedio y más o menos ustedes sepan, digamos. Pero igual, si te fue, por ejemplo, te sacaste un 5 en la teoría y te sacaste un 7 en la práctica, tu nota promedio es 6, entonces más o menos estaría y no tendrías que recuperar nada. Está bien porque estás ahí nomás. Ahora, si te sacaste un 4 en la teoría, por ahí te pedimos que al menos desarrolles algo de ese capítulo. Claro, sí, me pasó eso, así que voy a tener que recuperar. Bueno, pero vos tuviste una nota muy baja en alguno de los dos, es decir, No, un 4 menor y a un 5. 5. 4 y No, 5. bueno, estás ahí arriba de la línea, no, olvídate, no pasa nada. Vamos a ver cómo te va en los otros parciales. Ah, dale, buenísimo, profe, gracias. Buenísimo, entonces. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, muy buenas noches para todos. Que tengan una Muchas muy buena gracias. semana. Buenas Buenas noches. noches. Chao, profe, gracias, buenas noches. Chao, chao, muy Profe. buenas noches. Noches.